El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz con un diplomático de carrera, el doctor Luis Vallas, que ahora es viceministro de Relaciones Exteriores, era viceministro de Movilidad o subsecretario, como le llamábamos antes, pero sobre todo ha sido el eje que desde Polonia, con una legión de diplomáticos y voluntarios ecuatorianos y extranjeros, ayudó a salir a cerca de 655 ecuatorianos de los 913 que se lograron ubicar, por lo menos oficialmente, en Polonia. De eso vamos a hablar en la próxima hora, pero antes, una sola cuestión para empezar. De todo lo que vivió, doctor, ¿cuál fue el momento más difícil? Bueno, en primer lugar, es un gusto estar con usted, Carlos. El momento más difícil quizás fue la primera noche todavía desde Quito. Tuvimos una videoconferencia que empezó el 23 de febrero a las 11 de la noche, cuando empezó el bombardeo. Ya era el 24 de febrero en Europa, pues con las horas de diferencia. La conexión con los ciudadanos ecuatorianos que estaban en Ucrania. Como usted bien señala, habíamos registrado, bueno, hasta el último dato que teníamos justo era lo que usted señala, 903 ecuatorianos, y habíamos mapeado Ucrania en las diferentes ciudades y con diferentes números de ecuatorianos en cada una de ellas, y teníamos coordinadores. Debería mencionar coordinadoras, porque principalmente eran mujeres. Fueron mujeres, así principalmente mujeres las coordinadoras. ¿Y extranjeras? También, pero también ecuatorianas. Ajá. Y ver la desesperación, preocupación, y empezó el bombardeo. Y nosotros escuchábamos en la videoconferencia. Lo oíamos nosotros también. De la parte de Donbass, de la parte del ¿Y qué se empezó la desesperación? ¿Qué les decían? Nos están bombardeando, ¿qué va a pasar con nosotros? Podemos perder la vida. Fue muy duro. Okay. Y se empezaron a unir más y más compatriotas desde Ucrania y los familiares también desde el Ecuador a la videoconferencia. Bueno. Llegamos a tener alrededor de 600 personas unidas a esa videoconferencia, que duró toda la noche. Después de eso mandaron a este señor para allá. Y cumplió una misión extraordinaria, que algún rato debe ser reconocida, más allá de lo que ya ha hecho el canciller Juan Carlos Holguín, y sobre todo compartida y relatada en un libro, en un documental, en testimonios, en conferencias. Porque yo empecé diciendo que es un diplomático de carrera, y fue lo que muchos reclamamos, un diplomático de territorio. Con él es la siguiente conversación. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Van Ecuador, Chifletón, Cuencana Airlines, taxi aéreo. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz, por primera vez en la historia de este programa con un diplomático de carrera, no a la carrera, y ya verán qué lo justifica. En exclusiva para medios digitales por La Posta en Facebook y YouTube. Estamos en televisión convencional por Vito TVO Extreme, esto es canal 15, en televisión regular y 709 en HD alta definición. En DirecTV, en cambio, a través de Manavisión, canal 194, pero en señal abierta, canal 9 en Manaví. Radios a nivel nacional, Caravana 750 AM y DiBlue 88.9 FM. Normalmente después de que termine el fútbol, no siempre puede ser simultánea la transmisión.
en la parte central de la Sierra Tungurahua y Cotopaxi, de donde es el señor, su provincia, Ambato, díganle que lo oigan allá, si van en el carro, 92.5 FM. Doctor Vallas, ¿qué pensó usted cuando le asignaron la tarea de ir allá con 20, 23 funcionarios? Luis, anda, encárgate. Pues es un honor, un privilegio también de poder ayudar a compatriotas que se encontraban en peligro. Su vida estaba en peligro. Y pues fue al día siguiente de lo que empezó el bombardeo. ¿Por qué lo asignaron? ¿Porque usted era movilidad? Yo era viceministro de Movilidad Humana, sí, y tenía a cargo estos aspectos dentro del viceministerio de Movilidad Humana. ¿Pensó que sería tan duro? No, francamente no pensé que sería tan duro. ¿Qué los hizo ser lo que poco es o se acredita como que es el cuerpo diplomático? Tan eficientes, tan dedicados, tan diligentes. ¿Cuál fue la clave? Yo creo que estamos preparados para mucha actividad en territorio, para salir a justo asistir a los compatriotas. Yo había estado, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos con el tema de migración riesgosa. Y tenemos estudios, tenemos preparación, tenemos una carrera que hemos seguido justo también para estas actividades. Sin embargo, yo creo que nadie está preparado para ver una guerra y ver una guerra de cerca. Ok, cuénteme cómo esos conocimientos diplomáticos sirvieron en varios trances. Por ejemplo, ¿qué hacer con los ecuatorianos que encontraron sin pasaporte? ¿Qué hacer para emitir pasaportes que no son la cuestión regular que tenemos porque requieren huella digital y es otro tipo de papel? ¿Qué hacer para que en el momento que los hacían, los dejen pasar de Ucrania a Polonia si quienes vigilaban la frontera eso ya no eran diplomáticos sino militares? ¿Para qué sirve la formación diplomática? Antes del conflicto armado, antes del bombardeo del 24 de febrero, empezamos ya con gestión diplomática con Hungría, con Eslovaquia, con Rumanía y con Polonia. 2 semanas antes de que se desate la guerra. 2 semanas, incluso un poco más, Carlos, porque logramos con Polonia, que fue el primer país que nos ayudó para que los ecuatorianos sin visa Schengen, que ya teníamos el registro de quienes tienen visa Schengen, de quienes no tienen visa Schengen, puedan ingresar, preveyendo ya la posibilidad de un conflicto armado y también pensando en la evacuación de nuestros compatriotas. A ver, y a la vez ahí hubo un reclamo. Si ustedes veían venir esto, es decir, estallido de la guerra propiamente, no solo de los movimientos previos, la movilización rusa, todo lo que se hizo, ¿por qué no hicieron el operativo de evacuación antes? Carlos, el Consejo de Seguridad, el mismo día del bombardeo, teníamos a una federación rusa diciendo que no va a invadir Ucrania. Ustedes les creen, pues. Ahí entonces, ¿de qué sirve la experiencia diplomática? Sí, queríamos creer eso, sabíamos que podía venir, pero sí teníamos la esperanza de que no se dé esa invasión. O había una cosa subyacente ahí, que el gobierno ecuatoriano, por lo menos el presidente Lasso, se lleva bien con el presidente Putin, que ha tenido una apertura inusual para el Ecuador, y anticiparse a empezar a evacuar hubiera sido públicamente descreer lo que Rusia estaba diciendo y por lo tanto afectar esa buena relación. Y conversábamos también con nuestros compatriotas en Ucrania y estaban bien, decían no pasa nada, estamos tranquilos, la vida normal continúa. También creíamos a nuestros compatriotas. Ahora lo entiendo. Sin embargo, el momento que se dio el bombardeo, el Ecuador fue el país, uno de los primeros países en condenar de manera enérgica, porque sí, había la invasión, teníamos el bombardeo, pero teníamos alrededor, en ese momento teníamos un registro de 700 personas o 700 ecuatorianos en Ucrania, teníamos 700 vidas de ciudadanos ecuatorianos en peligro. Ciertamente. Y eso lo dijimos categóricamente. Allá no teníamos embajada. ¿No? ¿Cuál fue la base de operaciones de ustedes? Austria. Cubrimos tanto Ucrania como Polonia desde nuestra embajada en Viena. E incluso antes, ya hice 2 semanas antes del 24 de febrero, pues el canciller Juan Carlos Holguín instruyó a nuestro cónsul en Viena, en Austria, que se desplace a Kiev, y estaba trabajando ya en Kiev justamente con lo que se señala con temas de pasaportes y partidas de nacimiento. ¿Usted en Polonia, en qué ciudad estaba? En Przemyśl. ¿En qué hotel estaba? No nos alojamos en un hotel, los hoteles estaban totalmente copados, nos alojamos, yo no sabía dónde iba. Y una familia, una pareja de unas personas mayores polacas, pues nos dieron albergue en su casa, en 2 cuartos, ¿no? ¿A cuántos de ustedes? A 4 de nosotros. 3. ¿Y el resto?
El resto estaban un equipo también en Varsovia, de 3 personas y 2 personas en cada uno de los ¿Cómo otros se llama? países fronterizos. ¿Shemis, la ciudad? Shemis, pero se escribe completamente No me diferente diga a lo cómo que, se escribe, a que ya lo- a vi lo el que nombre. estoy... Es sí. cerca de la frontera. Está en la frontera. La ciudad fronteriza es Médica, que es donde está, es un pueblito Sí. pequeñito que está ya en la línea de frontera, que es uno de los principales puntos de frontera de O sea, entre ustedes Polonia y operaban, yo Ucrania. creí que tenían hotel, consulado, ustedes operaban desde la casa de 2 polacos adultos mayores. Sí, que no hablaban ni inglés ni español. No pero joda. sí. ¿Dónde comían? Primero comprando cosas en supermercados, luego la pareja de los polacos nos daba alimentación. ¿Cuánto les cobraron? Nada. Y se molestaron en el momento que quisimos pagar. No puedo Se creer. molestaron y muchísimo. Entonces dijeron con el teléfono, con el celular ahí haciendo la traducción de lo que queríamos decir, lo que ellos querían decir. Y claro, el momento que yo les pregunté que quisiéramos pagar, reconocer algo de lo que están haciendo, pues se molestaron muchísimo. ¿Cuántos Esa gente, viajaron de aquí con usted a repartirse en distintos sitios y reforzar la misión? 18 personas. 18 personas que estuvimos en Polonia, en Eslovaquia 2 personas, en Hungría, bueno, ahí tenemos embajada en Budapest, Sí. que también, por supuesto, que colaboramos y trabajamos conjuntamente, pero también tuvimos a 2 personas que estuvieron en la frontera con Ucrania y también en Rumanía. ¿Cuánto dormían? Dormíamos cuando podíamos dormir, especialmente las primeras semanas, y comíamos cuando podíamos comer. Pedíamos, Carlos, que salían nuestros compatriotas las 24 horas del día, o sea, no podíamos parar. Era un flujo sin Permanente. posibilidad de tener horario, correcto. Y los primeros días, con los problemas que usted bien señala, por ejemplo, que a los ciudadanos varones ecuatorianos de entre 16 y 60 años, la mayoría, bueno, eran estudiantes, no les dejaban pasar. A esos tampoco. Tampoco les A los extranjeros tampoco. Tampoco. No era solo a los ucranianos que retenían para que están en el combate. Tenían que verificar si nuestros compatriotas estaban faltando a la verdad y eventualmente podían ser también ucranianos, y por eso no les dejaban pasar. Bueno, aquí permítame hacer un paréntesis para dedicar este programa a un ecuatoriano que no se quedó allá, que no salió allá, que decidió ir allá a combatir hace un par de días. Un ecuatoriano que tiene una familia hermosa y consolidada, que tiene 39 años, que es millonario, preside 2 empresas que tienen 5.000 trabajadores bajo su mando, que es ecuatoriano francés, que fue entrenado en la Legión extranjera de Francia, que es un especialista en artes marciales y en combate moderno, Jan Topic Feró. Le comunicó a su familia su decisión, con el dolor familiar que ustedes se pueden imaginar, y con el amor que también lo tienen, comprendieron su decisión. Y fue a unirse al grupo de combatientes por Ucrania, porque dice que su promesa fue combatir cuando haya una guerra injusta, y esta le parece una guerra injusta. Quiera Dios que algún rato pueda ser él a quien entreviste sobre ese tema, lo proteja Dios y lo tengan seguro sus conocimientos de la guerra moderna. Este caso, que es el único que conozco, no sé si es el único que exista, que no es equivalente a mercenarios, por si acaso, o a soldados contratados, en este mundo contemporáneo es un ejemplo de inspiración. ¿Ya? Es un acto heroico, si se quiere. Y yo espero que tenga un buen final. Ahora, a este señor, por lo que ha empezado a relatar, y conoceremos más adelante, el canciller Holguín decidió promoverlo así. La trayectoria y la preparación que tiene el embajador Luis Vallas, adicionalmente el trabajo que él ha hecho en movilidad humana y sobre todo su forma de ejecutar el plan de contención en la frontera, en Ucrania. Es un gran profesional. Yo había manifestado apenas ingresé en el mes de enero que me rodearía de embajadores de carrera, y tanto con el embajador Vallas como la embajadora Silvia Espíndola, que tiene igual una trayectoria intachable y un conocimiento en derechos humanos muy importante. Ella se convierte en la primera
embajadora y funcionaria de carrera en ser viceministra de Movilidad Humana, y eso nos ayuda también a consolidar todo lo que ya avanzó el embajador Luis Vallas. Merecido, por supuesto, y felicitaciones. Gracias. Eso nos lo dijo en la radio recién el canciller cuando conocimos del ascenso, la nominación, y tuvimos una conversación del día a la noche de Radio Centro. Ahora, de ese plan de contención que alude el canciller, todo fue complicado. ¿Qué fue lo más difícil? Quizás la salida justo de compatriotas los primeros días. Teníamos colas que fueron subiendo de 6 horas a 12 horas, a 24 horas. Llegamos a 3 días de fila en este punto de Przemyśl, de Médica, de la frontera entre Ucrania y Polonia. Hay 8 puntos de frontera entre Ucrania y Polonia, pero este era el más caótico, congestionado de 3 días. Y la desesperación también de no poder recibirlos del otro lado. Sabíamos que estaban a pocos metros. ¿Cómo se comunicaban? Teléfono. El teléfono. ¿Por qué ahora, nunca WhatsApp, se fue el internet abajo? Tuvimos, se fue o se iba el internet en algunas ciudades, sí, ya en Ucrania, pero en la frontera. O sea, este aparato no es una maldición como es en nuestra vida diaria, fue una bendición. Ahí. Fue una bendición y fue el contacto que tuvimos permanentemente con los compatriotas. Veíamos ya el número, ¿no? 380, que es el código de Ucrania. Ajá. Sabíamos que era el compatriota. No nos dábamos abasto a contestar todas las llamadas, claro, a contestar todos los mensajes. Y bueno, ahí se decidió desde Quito pues que las llamadas telefónicas con el 593 las atiende Quito. 380 las atendemos nosotros y así empezamos y nos repartimos. Anotábamos los números muchas veces, no avanzábamos a grabar. ¿Cuánta gente en total trabajó en este operativo? ¿Aproximadamente? 120 personas entre Quito y entre la los que frontera. Estaban en la sala de crisis, entre los que estaban en distintos países de Europa y la delegación que mandaron a ustedes. Aproximadamente 120 personas, ¿no? De Cancillería. Hay que tomar en cuenta que también trabajamos con otras instituciones. ¿Usted es casado? Yo soy casado. ¿Qué dijo su mujer cuando se iba a esa zona de guerra? Pues se quebró. Sí, mis hijas y mi mujer se quebraron cuando supieron, porque la idea era entrar a Lviv. Ucrania, claro. ¿Ustedes querían llegar allá? La idea fue llegar a Polonia. No teníamos, como usted me enseñaba hace un momento, hotel ni nada. ¿Y por qué no fue posible entrar? No pudimos entrar. Sí fuimos a la frontera el mismo día. No es que tuvieron miedo, porque eso lo reclamaban algunos ecuatorianos acá. Claro, ¿por qué no entran si hay otros diplomáticos allí? Que salieron también. También. Pero quisimos entrar, yo no tenía mi maleta y listo para entrar a Lviv. No fue posible. ¿Qué le dijeron sus hijas cuando les dijo, hijas, tengo que partir? Hijas, las dos, sí. ¿Qué le dijeron? Pues no mucho. ¿Qué edades tienen? Ya son grandes, la mayor tiene 30, la menor 26. ¿Tiene nietos usted? No. ¿Todavía? No. Ok. Enseguida más con Luis Vallas de la gestión particular en Ucrania. Él es el viceministro de Relaciones Exteriores, con un testimonio que solo vamos a alcanzar a aruñar un ratito aquí. Porque hay cosas que he leído tan fascinantes de este trance y que ellos tienen la obligación de hacer saber más allá de esta primera fase. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Enseguida hablamos ya del plan de contención, como le llamó el canciller concreto de Ucrania, y en lo relativo a la situación de un punto, el que más intrigó y el que más les ayudará, los estudiantes. Mi nombre es Nelly Tuapanta y estamos aquí en la provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo. Yo tengo cultivo de cacao, entonces el crédito me va a servir para realizar la poda del cultivo. Es muy ágil, el trato es excelente y que se animen a venir al banco a solicitar su crédito, que sí están dando. Guillermo Lazo, infinitamente darle las gracias, que Dios le bendiga mucho y que siga ayudando a las personas. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
Proseguimos la entrevista con Luis Vallas, quien es viceministro de Relaciones Exteriores y tiene una dilatada carrera diplomática. Fue antes viceministro de Movilidad Humana, coordinador general del Gabinete Ministerial y jefe del despacho del ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, director de Relaciones Bilaterales con América del Sur, jefe de despacho del viceministro de Relaciones Exteriores de Integración Política, jefe de despacho de la Subsecretaría del Servicio Exterior, jefe de despacho de la Subsecretaría de Relaciones Multilaterales. En el exterior, doctor Vallas ha sido ministro de la Embajada del Ecuador ante el Reino de España, concurrente a Países Bajos, Andorra y Marruecos, consejero del Servicio Exterior en la misión permanente del Ecuador ante las oficinas de la ONU y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, en la Embajada del Ecuador en Suecia, concurrente a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Dentro de su formación académica tiene diplomacia, jurisprudencia, relaciones internacionales, derecho internacional, derecho ambiental, ya van a ver por qué pongo ese énfasis, y derecho comparado. Al final tratamos su arista de ambientalista. Antes, permítanme recordarles que estamos con ustedes por cortesía de Telconet, de Cuencana Airlines, de Ban Ecuador, Chifletón de Lifewood Products y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Les dije que entraríamos ya en algunas particularidades de este plan de contención que le llamó el canciller Holguín a lo que hicieron, liderado por el ministro Vallas desde Polonia. Y de esto le preguntó recién, cuando lo entrevistamos una vez en Radio Centro, Gisela Buendía. Hay ciudadanos ecuatorianos que no desean regresar en el vuelo humanitario y que por su cuenta y voluntad pues desean permanecer en territorio europeo. Claro, lo cual es una pena, ¿no? El canciller Juan Carlos Holguín lo ha manifestado, pues los ciudadanos ecuatorianos, por gestiones también del gobierno nacional, de la Cancillería, este momento no necesitamos visa Schengen para ciertos países, entre esos Polonia, por ejemplo, que es parte del espacio Schengen. Sin embargo, la estadía que podemos estar acá sin visado es de 15 días. ¿Y qué va a pasar luego de esos 15 días? Pues lamentablemente entrarían ya en un periodo de irregularidad aquí en Polonia. Entonces, eso también hay que prever. Se les ha informado a nuestros compatriotas que esa es la situación migratoria que ellos enfrentan, y nuevamente se ha insistido, se ha puesto a disposición de ellos el vuelo humanitario. Recién me fijo en el fondo que me decía usted, están como en una cocina, ¿verdad? Desde allí. Ok, vuelos. Hay quienes han cuestionado el precio de los vuelos, que aquí hubo una oferta por 600,000, 700,000 y que finalmente el vuelo costó 900,000. Yo sé que usted hizo la negociación de la contratación, pero ¿cuál fue el proceso para escoger el tipo de naves y las facilidades que podían dar? Antes también del 24 de febrero, el canciller Holguín me había instruido a mí también buscar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan evacuar a nuestros compatriotas desde Ucrania. Hablé con el comandante general de la Fuerza Aérea, Giovanni Espinel. Yo le cuento el problema. ¿Ya? Tenían como traer solo 50 personas y tenían que hacer 15 escalas. Si el vuelo salía carísimo y no iba a tener esa agilidad. Usted conoce muy bien, exactamente es así, exactamente es así. Yo ya fui para Polonia y se hizo ya los contactos ya en Quito en relación a la contratación de los vuelos a través de empresas españolas, de lo que tengo entendido. Ya. ¿Cuál fue el problema con el primer vuelo? ¿Por qué se les quedaron tantos y no subieron todos los que tenían previstos? Varios problemas. Uno de ellos fue las mascotas. No teníamos capacidad en ese vuelo para traer a tanta mascota y sus dueños, que también es entendible, pues no querían dejar a sus animalitos. Pero les propusieron casas de adopción, tenerlos cuidados hasta que regresen, entregarlos. ¿Alguien aceptó? No. ¿Ninguno? No, ninguno aceptó. Y esas propuestas principalmente, por ejemplo, fueron en Budapest, que teníamos la capacidad de que estas casas de acogida o incluso... Cerca de 200 se quedaron por sus mascotas. No tantos, no. Porque viajaron alrededor de 240, 250 Exacto. ecuatorianos, pero sí, tuvimos asientos vacíos que hubiéramos querido llenar. Ya. Oiga, y ustedes nos les dijeron, un ratito, es un tema de prioridades aquí. Aquí es el ser humano o el animal. Aunque sea un miembro de la familia, es un animal. Si no se quieren subir, no hay más. Les dijimos y no se quisieron subir, muchos de ellos. ¿Usted hubiera hecho lo mismo?
Difícil decir. Somos de otra Situación. generación. Sí, ¿Ok? Yo no es difícil que no ame decir. a los animales, pero pienso que no hay duda cuando tengo que escoger. No Ok. le hubiera dejado a mi hija Exacto. hacer algo así. Ok. En el segundo vuelo, ¿cómo resolvieron ese problema? Con listas claras y con aviones ya con capacidad de llevar animales, mascotas. En el primer vuelo solo podían entrar 3 animales en cabina y 5 en bodega, es decir, 8. En los otros prácticamente abierta la posibilidad, siempre y cuando el equipaje tampoco no sea muy voluminoso. Entonces trabajamos con el equipaje, pedimos a los compatriotas... ¿Y juntaron que a perros y gatos? Solo perros y gatos, en el segundo y en el tercer vuelo. Gatos en la cabina, perros en el equipaje. Excepto un perro que era de asistencia psicológica para una de las personas y que era un perro adiestrado para ese tipo. Hasta y no tenía, esos problemas tenían ustedes que administrar. Totalmente, porque no puede juntarse, como usted bien señala, no pueden juntarse perros y gatos en la cabina. O solo es perros o solo gatos. Estamos evacuándolos de una guerra, estamos contratando un avión y todavía aquí tenemos que atender caso por caso. No jodan. ¿Entran todos? ¿Ya? ¿O no entra nadie? No se podía hacer eso, o sea, no es como lo que veíamos en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Es otra cultura. En el tercer vuelo sí se pudo hacer eso, pero nuevamente también limitando el equipaje, y es lo que hicimos. Fueron 3 vuelos. Fueron 3 vuelos. ¿En total salieron 655? En total, exactamente le puedo decir, salieron, que llegaron a Ecuador, ¿Sí? 730 personas, pero divididas así. Primer vuelo, 246 personas. Ya. Segundo vuelo, 203 personas. Tercer vuelo, 190 personas. Y luego tenemos que en un vuelo mexicano, también vuelo humanitario, tuvimos 9 asientos, 9 personas. Y luego también coordinado por el Estado ecuatoriano a 82 personas que regresaron en vuelos comerciales. Ese es el total de los que han llegado al Ecuador. Tenemos también un grupo de compatriotas, como se señalaba anteriormente, que han permanecido en Europa. ¿De los 913 se quedan 200 más o menos allí? Un poquito menos tal vez, pero sí, aproximadamente casi 200 compatriotas han permanecido. Algunos con visa Schengen y lamentablemente otros no. De eso vamos a hablar ahorita. ¿Por qué ese lamentablemente? También en esa entrevista que reseñamos recién, Mario Tamayo, que es uno de mis panelistas en el programa de Radio Centro, le preguntó lo siguiente. Para el Ecuador y también para países europeos, el estatus migratorio no representa propiamente una ilegalidad, sí una irregularidad. Entonces, esto lo hemos manifestado a los compatriotas y indicándoles que el Estado ecuatoriano les ofrece el vuelo, incluso les hemos pedido que suscriban un certificado en el que se manifiesta su voluntad de permanecer en esas condiciones en territorio europeo. También ya descargando la responsabilidad del Estado ecuatoriano, pues como digo, se les ha atendido al llegar acá a la frontera, se les ha atendido en alojamiento, en transporte y también puesto a disposición este vuelo. Si no lo desean voluntariamente utilizar, pues les informamos cuál va a ser su situación, cuál es su situación actualmente y cuál va a ser su situación luego de transcurridos esos 15 días. Las razones, pues, ya es voluntad de cada uno de ellos. Muchos de los compatriotas están en carreras, están algunos por terminar este año, por ejemplo, carreras universitarias, pues tendrán sus razones particulares para permanecer en Europa a pesar de las circunstancias que todos conocemos. Ok, y esto nos lleva a otras particularidades. ¿Cómo es posible que haya habido tantos ecuatorianos allí sin visa Schengen? Bueno, para estar en Ucrania no necesitaban visa Schengen. ¿Por qué otro país de Europa podían entrar? Que no requería aquello. O sea, podían estar ahí sin visa Schengen. Necesitaban, incluso para entrar a Ucrania, un ciudadano ecuatoriano no necesita visado, hasta 3 meses. Pero evidentemente, para estudiar o para actividades comerciales se necesita. ¿Y por dónde llegaban a Ucrania entonces? Pueden llegar directamente, o sea, en tránsito, no se quedan en espacio Schengen y llegan directamente a Ucrania, ¿no? ¿Cómo pueden estar en Ucrania sin pasaportes tantos? 213 pasaportes tuvimos que emitir, que es alrededor del 23% o 22%. Wow. Es altísimo, es altísimo. ¿Cómo se explica eso?
No teníamos explicación al inicio. Luego, conversando con los estudiantes y conversando con los padres de ellos, pues pudimos más o menos conocer cuál era la Ya, situación. decían Sí, que las universidades les retenían el pasaporte. y más que universidades, primero también teníamos esa información. Eran ciertas empresas entre comillas, que pues gestionaban o gestionan estos viajes o estos paquetes de estudio, que no son totalmente claras. Ya. La situación es bastante ¿Qué no oscura. son totalmente claros? Ya me está hablando como diplomático usted. Le voy a decir. Primero les ofrecían ciertas carreras que le sonaban muy bonitas. Al llegar allá, pues eran carreras técnicas o tal vez cursos, ni siquiera carreras. Ok. Les ofrecían cursos en inglés o cursos de inglés y ucraniano, pues las carreras, los estudios son en inglés o ucraniano. Llegaban allá y el curso o era de mala calidad o incluso no existía. Les ofrecían habitaciones de ciertas características bastante atractivas, cómodas, confortables, grandes. Llegaban allá, era un cuarto pequeño de pocos metros cuadrados que no era por lo que habían supuestamente pagado. ¿Eso es equiparable a trata de personas? No precisamente, porque la trata de personas va más allá, ¿no? O sea, ya es esclavitud, Ok. tráfico de órganos. ¿Eso es una estafa? O sea, tiene, sí, visos de ser una estafa. Evidentemente, ¿La van a que investigar? podría ser. Se está investigando. ¿Quién? Se ha dado la información a la Fiscalía, nosotros somos muy respetuosos de la separación de poderes y pues la Cancillería sí ha recibido la información. Como digo, ¿Pero primero ustedes desde han los padres pasado la de familia. información como un pedido de investigación o han pasado una acusación? Estas empresas, según lo que nos han dicho de estos estudiantes, están estafando ecuatorianos. Punto. Certifique usted si es cierto o no, si hay evidencia de eso y hay un delito que perseguir. Exactamente. Se pasa la información, pues necesitamos que exista, y eso pedimos que se presente la demanda o demandas por parte de los familiares o de los estudiantes. ¿Y lo Firmaron hicieron? contratos. De lo que conocemos, no se han Nadie presentado lo va, demandas. por supuesto que No lo se va a han hacer. presentado demandas. Ok, pues, estos son una especie de coyoteros modernos. Pues. Totalmente, exactamente. Ok. Así es. Así es. ¿Y sabe usted si siguen operando? Bueno, con Ucrania no. Con otros países podría ser. ¿No pueden ustedes poner una notificación pública o emitir un informe diciendo la Cancillería de las empresas tal y tal, de lo que hemos detectado, según testimonios de los estudiantes, sin identificar ninguno, ha pasado esto? Señores, advertidos, hasta que la Fiscalía tenga algo que decir. Tenemos nombres de empresas, una de ellas, como usted señalaba también anteriormente, pues no tiene sede en el Ecuador. Tiene sede en Panamá. Exactamente. Ok. Exactamente. Y tenemos nombres de personas que justo han estado involucradas en este listo. Ya, Esos nombres se han dado a conocer pero ¿a quién le han dado a a conocer? la Fiscalía. ¿Y a mí de qué me sirve? Si no lo sabe la opinión pública. ¿Ok? No tiene que ser una acusación. Ustedes van a hacer una relación de los hechos que hemos encontrado. Porque esos o pusieron pies en polvorosa, o cambiaron su razón jurídica, o se mandaron a cambiar, o siguen estafando gente, y ustedes pueden quedar como cómplices. Aquí callar no cabe. No. Informar cabe. Totalmente. ¿Y qué fue, totalmente de pues? acuerdo. Hemos informado. ¿A Hemos quién? informado nuevamente. ¿Dónde está? A la rama judicial. No. Y el público que lo sigan estafando hasta que la rama judicial No funcione. queremos eso. ¿Sabe usted la cantidad de cosas que tiene la Fiscalía? Y actos, no. Y también de este lado, pues son actos de corrupción que no podemos permitir. Totalmente de acuerdo con usted. Ya ve usted ido más lejos Sí. todavía. Son- Claro que sí. Actos de corrupción. Ya. No ha hablado de un delito concreto. ¿Cuándo hacen una reseña Estafa. pública? Estafa. Ahí, nuevamente, eventual estafa ahí. Evidentemente, nosotros no podemos señalar que haya una estafa, que haya una persona, una empresa que ha estafado. Eso le corresponde a la justicia. No, ok, Necesitamos pero hagan una procesos. relación de los hechos sin calificar los hechos No o podemos adjetivar. calificar. Así es, totalmente de acuerdo. No, Pues podemos pero calificar. no lo han hecho. Pues. No, pero hemos transmitido la información. Sí So hemos what? entregado Vuelvo la por información. tercera vez, por Dios, no es público. Y hasta que la Fiscalía No. tenga... Es que todo el mundo va y descarga. Va a la Contraloría, va a la Fiscalía, va a la Procuraduría. No puedo hacer más. ¿Qué es eso? ¿Acaso así se combate la corrupción? Con información también. Y la Fiscalía les puede decir, ¿usted cree, doctor Vallas, que es el único tema que tengo que atender? Ya, usted sabe la cantidad de fiscales que me falta, usted sabe la cantidad de presupuesto que me falta, usted sabe las guerras que tengo, usted sabe que no tengo autonomía, usted sabe que el CNJ me quiere sacar, usted sabe que el Congreso me quiere votar, y ahora me pide que esto que ya está resuelto, mal o bien, ya están aquí, le meta tiempo, dígame de dónde, pues deme personal.
Sí. No, de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Lo con van usted. a hacer o no? ¿O tengo que decirle esto al canciller y usted no decide eso? Yo creo que sí tenemos que insistir. Estoy totalmente Ok. de acuerdo. Tenemos que insistir y tenemos que insistir también con los estudiantes. Tenemos testigos o testimonios de lo que ha pasado en Ucrania y les pedimos, y a través de usted nos ha acompañado desde un inicio. Los voy a invitar. Exactamente. ¿Querrán hablar? Yo creo que sí. Ese es el primer Yo creo programa. que sí. Ok, usted ayúdeme Yo- a convencerlos. yo ¿Cómo le se llama ayudo. este chico que hasta Ecoavisa lo sacó como de reportero? Tenía un apellido especial. Mongoechea, alguna cosa así. ¿Se acuerda el Sí, nombre? me acuerdo. ¿Te acuerdas del nombre? ¿No? Sí, ¿Te acuerdas me del acuerdo. nombre? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Qué memoria tienen ustedes? Yo soy el viejo y ustedes tienen Alzheimer. Por Dios santo. ¿Me voy a acordar? Sí, pues, hermano. Aquí el mayor soy yo de todo el equipo que está. No, yo soy mayor. No, que usted tiene 56 años, yo tengo 67. Va a ser mayor, lo que usted no tiene es pelo. Yo tengo edad. Bromas aparte, enseguida volvemos con el doctor Luis Vallas, viceministro de Relaciones No Exteriores. puede ser. Cuencana Airlines, taxi aéreo. Próximamente, vuelos regulares a Cuenca. Cuencana Airlines. Asuntos que tienen que ver con movilidad e inmigración, pero cerramos el capítulo de esta misteriosa operación de estudiantes en Ucrania que se pudo detectar a propósito de lo que se ha hecho para que se puedan salvar. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Mi nombre es Nelly Toapanta y estamos aquí en la provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo. Yo tengo cultivo de cacao, entonces el crédito me va a servir para realizar la poda del cultivo. Es muy ágil, el trato es excelente y que se animen a venir al banco a solicitar su crédito, que sí están dando. Guillermo Lazo, infinitamente darle las gracias, que Dios le bendiga mucho y que siga ayudando a las personas. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Proseguimos esta entrevista con el doctor Luis Vallas, viceministro de Relaciones Exteriores. Tenemos unos cuantos cabos sueltos de la parte anterior. ¿Cómo se puede explicar el interés, más allá del rol que han tenido estas empresas intermediarias, de tantos estudiantes ecuatorianos en querer formarse en universidades de Ucrania? ¿Por qué? ¿Es más barato? ¿Son más rápidos los cursos? ¿Qué los atrajo tanto de lo que a ustedes les han contado? Lo que usted señala. Primero, sí es más barato. O sea, hemos visto que con $300, pues un estudiante ecuatoriano o un estudiante extranjero puede vivir en Kiev o en cualquier otra ciudad de Ucrania, en las universidades. Pero también la agresividad de estas empresas, la agresividad de estas, usted los ha señalado, o incluso estafadores o eventuales posibles estafadores también, y han convencido a nuestros compatriotas. Les ofrecían también trabajo. No Les sabía eso. ofrecían también trabajo. Y incluso el retiro de los pasaportes no va exclusivamente por el tema de universidades. Aparentemente sí, lo cual ya es bastante curioso, totalmente irregular que se retire un pasaporte por parte de una universidad, tal vez para tener los datos, pero no permanentemente. Pero empresas les ofrecían un trabajo que luego no era, o era un trabajo que tampoco no era lo que les habían ofrecido o lo que les habían dicho que pueden obtener en Ucrania. Y ahí también se quedaban algunos de los pasaportes. Ahora, los que teníamos. para Ucrania este es un negocio.
Hasta fines del 2020, los estudiantes extranjeros significaban para ellos 600 millones en ingresos. Las matrículas cuestan allá apenas entre $1,200 y $5,000, entiendo que todo al año. el curso exacto es del año. 48% de los estudiantes de las universidades de Lviv pagaron sobornos para mejorar sus calificaciones. Solo 4 de las universidades allá tienen el nivel que se exige en Europa, y a pesar de eso muchos estudiantes se querían quedar allá o quieren regresar. ¿Cómo entender esto? Muchos no han terminado sus carreras, evidentemente. Estaban estudiando y tenían, conozco algunos casos que me decían, este año termino, que me faltan 2 meses, que me faltan pocas materias que cumplir para terminar mi carrera. Es entendible que quieran. ¿Por qué el regresar. CENESID no les convalida lo estudiado aquí y los engancha para lo que les falte? No hay acuerdos, se necesita el acuerdo con las universidades y con la Secretaría. Pero el CENESID quedó en que les iba a conseguir cupos en las carreras de aquí porque ahora, por las circunstancias que salieron, son población vulnerable. CENESID está haciendo esfuerzos enormes justo para reconocer lo que pueda reconocer. Evidentemente tenemos una normativa, regulaciones ecuatorianas, legislación ecuatoriana que seguir. Pero también a nivel internacional, yo sí quisiera mencionar, por ejemplo, Hungría. Tenemos embajada, le mencionaba en Budapest, y Hungría tiene una embajada acá en Quito. Nos está apoyando también frente a la posibilidad de que estudiantes ecuatorianos que salieron de Ucrania puedan seguir sus carreras, por ejemplo, en Hungría. Son universidades reconocidas. ¿Están buscando esas opciones? Hay esas opciones. Polonia nos ha ofrecido algo también. Sin embargo, con Polonia no ha avanzado todavía una negociación con las universidades, pero con Hungría sí. Existe Increíble. esa posibilidad. O sea, la asistencia de ustedes no se limitó a sacarlos sanos y salvos, como ofreció el canciller Holguín, sino además a reinsertarlos donde quiera que sean para que no se frustren sus carreras. En la medida de lo posible, sí. En la medida de lo posible. Ok, volvamos a un par de incidentes que mencioné. ¿Dónde fueron a parar 16 ecuatorianos que tenían que ir en un bus, en un convoy, y terminaron saliendo a Alemania? ¿Qué pasó con ellos? Eran un grupo que teníamos, le estábamos siguiendo, que venían de diferentes ciudades y se juntaron en Lviv. 36 ciudadanos ecuatorianos, estudiantes todos ellos. Y teníamos el contacto, estaban agrupados, tenían un coordinador y los 36 iban justo a la ciudad en donde nosotros estábamos, al punto de frontera de Przemyśl, que estaba también ya complicado. Entonces les pedimos que no vayan a ese punto de frontera, sino que vayan a otro que queda 1 hora y media hacia el norte de Przemyśl, que se llama Krakovec. Y Krakovec estaba más fácil el acceso, colas de 6 horas, que era realmente poco en comparación a las otras, y se fueron hacia Krakovec. El grupo de los 36 ciudadanos ecuatorianos. Fuimos a Krakovec, 3, 4 de la mañana era esto. Nosotros fuimos con un bus, teníamos ya alquilado un bus para poder transportar a los ciudadanos ecuatorianos y les esperamos en la frontera. Pero ¿qué es lo que pasa? Krakovec, a diferencia de este otro punto de frontera de Przemyśl, en Krakovec solo es paso vehicular, no peatonal. Entonces no podían bajarse del bus en el que venían ellos, cruzar caminando y ingresar a nuestro bus, ya del lado polaco. Tenían que cruzar en un bus que ponía la autoridad polaca. Y claro, el rato que se bajan, teníamos contacto, estamos los 36 juntos, sí, están los 36 juntos, sigan. En el bus que dispuso la autoridad polaca para que crucen la frontera, que eran pocos metros, pues no entraron los 36, entraron 29. Y nos dijeron, miren, ustedes no les pueden recoger aquí, al otro lado, sino en un campo de refugiados, que también es una cosa muy compleja de describir. Campo de refugiados, ahí que queda 10 minutos, ahí pueden recoger a sus ciudadanos ecuatorianos. Ahí es donde fue un diplomático ecuatoriano a buscarlos, inclusive de noche, y gritaba los nombres a ver si aparecía alguno. Un colega y yo, sí. Usted también estuvo en esa operación, los fueron a buscar ahí. Claro. Y despertaban a algunos, inclusive me dicen, eso hicieron ustedes. A los que parecían ser ecuatorianos. A los que eran medio cholitos. Ya, ¿cómo es un campo de refugiados? ¿Qué me dice que usted es muy duro? Es un canchón, un estadio, bueno, un coliseo, con los catres y mucha gente durmiendo en el suelo, niños, ancianos, pero por cientos, ¿no? ¿Y ustedes gritaban el nombre? Gritábamos el nombre de 2, un colega en una esquina, yo en otra esquina, y caminábamos entre las personas. ¿No les decían, jódanse, dejen de dormir? Sí. ¿Los mandaban a callar? Sí. ¿Hasta eso les tocó hacer?
teníamos a 7 compatriotas que no sabíamos en dónde estaban, porque llegan 29 en el bus donde entraron 29 y 7 ¿Cómo aparecieron 9 en Alemania? asomaron en Alemania. Pues igual, nuevamente, por teléfono, que nos faltan 7, ¿quiénes son los 7? Empezamos a hablar con el coordinador, sí llegó entre los 29, pero... Y por teléfono, ¿en dónde están? Estamos en un bus, pero ¿dónde está el bus? Y seguía el camino, y gracias, tenemos ahora también esta ubicación en tiempo real, Sí. entonces usted le puede seguir a dónde van, y veíamos que se alejaba y se alejaba Qué el bus. increíble. Contactamos al chofer del bus y vimos que estaban en un convoy que no era un solo bus, eran 3, 4 buses con escolta policial que no podían parar. Hablamos ya, y esto ya amaneció en Polonia, hablamos con la Cancillería polaca, que teníamos contactos directos con diplomáticos polacos, y le dijimos, mira, esto está pasando, tenemos a 7 ecuatorianos en un convoy que no sabemos a dónde va. Averiguaron, era un convoy que iba a Alemania. No sé las razones, nunca supimos las razones por qué no podían parar en Polonia, y solo tenían la instrucción, los choferes y la escolta policial, de ir a Alemania y dejar a los ciudadanos que Tengo van a tantas preguntas. Y nuestra embajada en Alemania se movilizó. ¿Quién es retiramos embajador nuestro allá? Verónica Bustamante, No la conozco. ¿De carrera? de Carreras. Ok. Tantas preguntas. Decía, la gente no entiende cómo, si Ucrania es un país en guerra, hay esto de que pueden ir a las ciudades, de que hay buses que pasan tranquilamente, de que se arman convoys, de que dejan a la gente ir caminando a la frontera. ¿Dónde está la guerra entonces? Ahora es así. En los primeros días, las primeras semanas, esa frontera fue muy, muy compleja de pasar. Ya, la otra cosa. Esto costó un huevo y el otro. Usted acaba de decir, contratamos un bus. Los 3 vuelos pueden haber costado 700,000, 800,000 cada uno. En fin, ¿qué presupuesto adicional le demandó esto aproximadamente a la Cancillería como esfuerzo no previsto? Cifras, tenemos, no les sabría decir con exactitud y no quisiera decir cifras por el temor a equivocarme, pero sí hay que tomar en cuenta que también tuvimos mucha solidaridad. El albergue, por ejemplo, de las madres franciscanas, pues nosotros les pagamos, sí, porque ellas compraban, por ejemplo, ropa interior. ¿Albergue de las madres franciscanas Sí, dónde? en Przemyśl, en esta ciudad, Ya. que era exclusivo para ecuatorianos los primeros días, que fue una concesión que nos hicieron ¿En serio? exclusivo para ¿Y cómo nosotros. consiguieron eso? Con los contactos de ecuatorianos también, y también hay ciudadanos polacos que nos ayudaron muchísimo, voluntarios polacos y voluntarios ecuatorianos que viven allá, pues nos hicieron los contactos, y ese albergue lo teníamos desde el día 1. Esta ha sido una maravillosa operación de solidaridad, Totalmente. de humanidad, Así es. de creatividad, de eficiencia, de logística y de coordinación. Le decía al doctor Vallas que él tiene que escribir un libro sobre esto. ¿A qué hora se da tiempo? Ese es su problema. ¿Ya? Allá dormía 2, 4 horas, ahora verá qué hace, porque ustedes merecen conocer más de lo que acaban de escuchar aquí, y he logrado investigar, y como saben estoy medio enterado de esta gesta diplomática, porque fue eso. Y además esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con el nuevo aparato de gobierno y el existente de carrera, porque ahí hay mucha gente que en verdad estuvo profesionalmente años, si hay un liderazgo claro, ¿ya? Y si hay ejecutores profesionales. Con la parte final de esta entrevista volvemos enseguida. No hemos agotado el tema de Ucrania, pero no quiero agotar la presencia de mi invitado sin preguntarle algo de migración, movilidad, que es una de sus especialidades, y otra de plásticos, temas ambientales, y un organismo al cual está de candidato para ser su director, presidente, funcionario principal. Con eso cerramos.
Parte final de esta entrevista al viceministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Vallas, quien coordinó desde Polonia con un equipo de ecuatorianos, de voluntarios, de diplomáticos, de funcionarios de carrera y todo el soporte desde el Ecuador, en el cual estuvieron cerca de 120 personas trabajando. Una operación exitosa que cumplió lo que al principio dudaba que el canciller podía hacer. Los traeremos sanos y salvos a todos los que quieran venir. Bueno, sobre las otras aristas de su trabajo diplomático, pregunta Javier Zambrano, la regularización de extranjeros, en lo mismo toca Betsabe Jaramillo, cuándo harán el proceso de regularización de inmigrantes venezolanos anunciado el 12 de abril de 2021, pero previamente algo para poner en contexto esta preocupación. Para diciembre del 2021, Ecuador albergará más de 520,000 ciudadanos venezolanos. En los últimos 3 años, el país ha invertido un estimado de $550 millones, 180 millones por año, pese a la crisis económica que atravesamos, agravada por la pandemia. Sin embargo, seguimos comprometidos con nuestras políticas de movilidad humana. Hemos asumido el reto migratorio más importante de nuestra historia, llevando a cabo un proceso extraordinario de regularización para venezolanos. Actualmente, más de la mitad de los migrantes están regularizados. Además, somos líderes en el otorgamiento de estatus de refugiado en la región. Más de 70,000 visas de refugio han sido otorgadas históricamente. Siendo esto una acción humanitaria formidable y un deber por los compromisos internacionales que tiene el Ecuador, también es por un lado una carga enorme sobre la presión de servicios públicos del país que por mandato constitucional les tienen que ser ofrecidos y no pueden ser negados a ninguno de ellos si están en territorio ecuatoriano. Otra cosa es que puedan tener cupo y capacidad para proporcionarlo. La letra de la Constitución dice eso. Y hay un segundo problema aquí, doctor, y es que hay denuncias y datos en el Ecuador, especialmente en Santa Elena, de que se están cedulando o registrando para votar un número sorprendente de venezolanos así de la noche a la mañana. ¿Tienen ustedes esos datos? Si no, los pueden investigar y pueden establecer si en verdad es lo que corresponde o alguien está traficando algo allí. Ese es uno de los problemas, que son varios, de la irregularidad de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Las cifras que usted señalaba hace un momento, 520,000 ciudadanos venezolanos están en el país y son aquellos que están con vocación de permanencia en el Ecuador, porque tenemos otro grupo de ciudadanos venezolanos que se mencionaba ahí 90,000, pero es superior a 90,000 que están en tránsito, que entran principalmente por la frontera norte, salen por la frontera sur y van hacia otros países. ¿Cómo establecen que alguien está con vocación de permanencia, como usted le llama? Porque sabemos los que han entrado, trabajamos muy estrechamente con el ACNUR y la OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Qué pueden hacer con este grupo que está de repente registrándose y ya consta en el padrón y va a votar? No puede darse esa situación. O sea, si esa situación se está dando, es una situación irregular por la irregularidad migratoria que están esos ciudadanos. Tenemos que regularizarlos. ¿El que les den visa les permite votar en las próximas elecciones? No directamente. Deben haber vivido 5 años aquí, por lo menos, ¿verdad? Exactamente. Existen requisitos de permanencia y de residencia permanente, en este caso, para votar. Entonces, como usted dice, si esto es así, no pueden votar. No pueden votar porque son residentes temporales. La visa es una visa temporal la que se les otorga a los ciudadanos venezolanos. Vamos a lo siguiente. Se les va a otorgar, perdón, a los ciudadanos venezolanos. Usted fue vicepresidente de la Conferencia de Partes del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Por eso les decía, el señor es ambientalista. Actualmente es candidato para presidir el Comité Internacional de Negociación INC Inc., por sus siglas en inglés, y un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre contaminación por plásticos. ¿A quién pertenece este Inc.? Naciones Unidas, es dentro del marco de Naciones Unidas. ¿Y qué se requiere para que su candidatura gane? Es por consenso.
se requiere que el grupo latinoamericano, el grupo de países latinoamericanos y del Caribe, me puedan nominar para que yo sea parte de ese comité. Para que sea parte. Sea parte. ¿Qué gestiones estamos haciendo para eso? Contactos con diferentes países, tenemos el apoyo ya de Alemania, con los países nórdicos hemos hablado, tenemos intereses comunes también en la lucha contra la Sería representante plástica de América Latina, pero votan todos. Votan todos los miembros de ese comité, que van a ser 10. Es un sistema medio complejo de elección. Uno puede entrar a ese comité con el respaldo de varios países, no solo de América Latina, pero quien le nomina para ser parte es el grupo latinoamericano y del Caribe. ¿Usted ya está nominado? No todavía. Estamos trabajando con países latinoamericanos también. Chile, por ejemplo, es uno de los países que nos apoya. Estamos conversando con los países caribeños porque se busca también una representación subregional. Es decir, si ya estamos del grupo andino, de países andinos, pues un país caribeño sería bueno que esté, o un centroamericano. ¿Con quién compite? ¿Hay otro candidato similar? Perú. Hay un candidato peruano. ¿Del actual gobierno o anterior al actual gobierno? Es un funcionario de carrera, es un ex canciller del Perú, Gustavo Meza Cuadra, que también está de candidato. Ok, le han puesto un peso pesado. Ya. Pero yo creo que el Ecuador tiene las credenciales como país, y perdón en hablar en primera persona, también con experiencia para poder ocupar el... Dígalo con orgullo. El no hacerlo es una falsa modestia que termina siendo una forma de hipocresía. Sí, señor. De lo que investigué así me han dicho. Ok. ¿De cuánto acá se interesa usted en contaminación por plásticos? Mi segunda misión diplomática fue Ginebra. Estuve acreditado en nuestra misión permanente ante Naciones Unidas y llevaba los temas de medio ambiente. Llevaba también otros temas, pero los de medio ambiente principalmente. Y luego usted señaló algunas convenciones, acuerdos internacionales de medio ambiente en los que he sido parte, representando a Ecuador en las negociaciones. Y uno de esos fue el Convenio de Basilea. Y el Ecuador fue el primer país a nivel mundial, como país, como gobierno, como Estado, en mencionar la necesidad de tener un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para luchar contra la contaminación plástica. No queremos que desaparezcan los plásticos. Correcto. Queremos que desaparezca la contaminación por plásticos. Okay. Y eso es importante. Y fomentar la cultura de reciclaje. ¿Hasta qué sucede? Y de producción también, y consumo también. ¿Hasta qué sucede? Y esto es para otro programa, pero déjeme un anticipo. ¿Hasta qué sucede? ¿Qué va a hacer usted con la posición privilegiada que tiene el gobierno, más aún después de la gestión exitosa que acaba de hacer, para que a nivel interno las regulaciones vayan en esa dirección y no tengamos que esperar este famoso convenio? ¿Qué está haciendo con Gustavo Manrique de Medio Ambiente, con Dayana Pazdi, que sacó una legislación local en Guayaquil sobre plásticos de un solo uso que nadie cumple un cuerno? Quito, que sacó una cosa parecía, todo el mundo habla sobre plásticos y nadie ejecuta a la hora de cumplir con este país que no tiene una cultura de reciclaje de plástico. ¿Qué va a hacer usted? Es buenísima la pregunta. Ya estamos haciendo, o sea, sí, necesitamos más conciencia ciudadana, pero plásticos, a diferencia de otros químicos que usted señalaba también, por ejemplo, mercurio, cadmio, plomo, al plástico lo vemos. Entonces es relativamente fácil, no digo fácil, correcto, pero relativamente fácil. Más ubicable saber que la botella que está en el páramo, que el plástico que está en el pez que comemos, pues, o el pescado que comemos, está ahí y nos está dañando tanto la salud humana como el medio ambiente. Entonces se puede trabajar, y el Ecuador ya está trabajando. ¿Haciendo qué? Tenemos legislación, usted acaba de señalar. Nadie cumple. Pero tenemos que hacer que se cumpla. ¿A través de quién? ¿Quién hace law enforcement? Que le llaman los gringos. Necesitamos enforcement, necesitamos cumplimiento. Y tenemos aquí, a nivel nacional, créame, no es tan complicado porque tenemos mecanismos de cumplimiento. ¿Qué falta? Tenemos un poder judicial, tenemos una policía que nos puede hacer cumplir. Caemos en la misma vaina. El poder judicial está ocupado en otras cosas. La policía está ocupada en otras cosas, por Dios. Pero lo tenemos. A nivel internacional no tenemos una policía internacional. Tenemos poderes judiciales, pero no para esto necesitamos trabajar. Okay. Pero todos los esfuerzos que hacemos a nivel nacional, que los estamos haciendo, y con el ministro Manrique, en Cancillería, con sociedad civil, con empresas, los estamos haciendo, okay, Carlos. Pero no es suficiente. Necesitamos un acuerdo global, un acuerdo mundial, porque nosotros podemos limpiar Galápagos, pero si nos viene la basura de afuera... Ok. Primero, se nota que es diplomático. Segundo, que tiene claridad respecto al contexto mundial. Y tercero, que le apasiona el tema. Lo último que quería que se nota, doctor, es que usted es un apasionado por su carrera y un convencido de la diplomacia y el internacionalismo. Yo no. Pero admiro a quienes sí y están en lo que saben y en lo que pueden.
sea esta la oportunidad para agradecerle por la gestión que ha cumplido y decirle que considere esto un hito en su carrera nada más. No se quede, no se estanque. Y yo quisiera agradecerle a usted también, porque el trabajo que se hizo en Ucrania, sí, tuvimos una instrucción clara del presidente Guillermo Lasso, tuvimos una ejecución realmente espectacular, si me permite, sí, del canciller Juan Carlos Holguín. Sí. Tuvimos un equipo que trabajó bajo la guía del canciller Holguín, pero tuvimos un Estado. Y en ese Estado estuvieron los medios de comunicación como el suyo. Usted nos acompañó desde un inicio este proceso. Yo jodí desde el principio. Usted lo dice de una manera elegante. Y le agradezco por eso también. Además del apoyo que tuvimos de gobiernos, de Perú, en Polonia, de Argentina, en Kiev. Bueno, gracias, doctor. Lista, no cambie, muchísimo. No cambie, mejore. No cambie, mejore. Le agradezco, Carlos. Con ustedes nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.